Hay algo extraño en el silencio que dejaste atrás. No fue una decisión impulsiva, ni un acto de orgullo. Fue más bien como si, de repente, te hubieras cansado de correr detrás de algo que nunca terminabas de alcanzar. Y ahora, en esa pausa inesperada, algo dentro de ti empezó a moverse. No es paz exactamente, tampoco es ansiedad. Es una sensación más profunda, casi incómoda, como si una parte de ti estuviera despertando después de haber estado dormida demasiado tiempo. Y lo más inquietante es esto. En el momento en que dejaste de perseguirlo, él lo notó. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, si sientes que hay algo más profundo ocurriendo dentro de ti, que no puedes explicar del todo, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal, porque lo que estás empezando a descubrir no es casualidad, y apenas estamos rozando la superficie. Porque no se trata solo de él, nunca se trató únicamente de él. Eso es lo primero que cuesta aceptar. Durante mucho tiempo tu mente construyó una historia donde él ocupaba el centro. Sus palabras, sus silencios, sus gestos, sus ausencias. Pero ahora que te detuviste, la historia cambió. Y en ese cambio, algo empezó a revelarse. No sobre él, sino sobre ti. Carl Jung hablaba de esas fuerzas invisibles que moldean nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Decía que muchas veces creemos elegir cuando en realidad estamos repitiendo patrones, emociones, vínculos que ya conocemos, aunque nos hagan daño. Y tú, sin darte cuenta, podrías haber estado viviendo exactamente eso. ¿Por qué lo buscabas tanto? ¿Por qué sentías que si él se alejaba, algo dentro de ti también se rompía? No era solo amor. Era algo más profundo, más antiguo, algo que no empezó con él. Y ahora que dejaste de perseguirlo, ese algo quedó expuesto. Porque cuando corres detrás de alguien, no tienes tiempo de mirarte a ti mismo. Pero cuando te detienes, no hay escapatoria. Te encuentras contigo, con tus pensamientos más honestos, con tus vacíos, con tus preguntas sin respuesta. Y eso puede ser más intenso que cualquier rechazo. Tal vez por eso duele de una manera diferente ahora. Antes dolía su distancia. Ahora duele el eco que dejó en ti. Antes el foco estaba en lo que él hacía o dejaba de hacer. Ahora, el foco se desplazó y te está apuntando directamente a ti. Y en ese momento exacto, cuando tú dejas de perseguir, cuando dejas de reaccionar, cuando te retiras hacia tu propio centro, algo cambia en la dinámica, porque la energía que antes estaba dirigida hacia afuera, regresa. Y esa ausencia de movimiento, ese silencio inesperado, crea un vacío que él no puede ignorar. Pero no es magia, no es estrategia. Es algo mucho más profundo. Es como si, al dejar de sostener una dinámica, obligaras a la otra persona a enfrentarse con lo que antes evitaba, y eso lo desconcierta. Porque ya no eres predecible. Ya no respondes como antes. Ya no llenas los espacios que él dejaba vacíos. Y ahí es donde todo empieza a moverse. Pero lo más importante no es que él lo haya notado. Lo verdaderamente importante es esto. Tú también empezaste a notar algo dentro de ti. Algo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido de la persecución no te dejaba ver. Y esa es la primera grieta en la ilusión, porque quizás, sin darte cuenta, estabas buscando en él algo que en realidad necesitabas encontrar dentro de ti. Y ahora que te detuviste, ya no puedes ignorarlo. Lo que comenzó como una simple decisión, dejar de perseguirlo, empezó a revelar algo mucho más profundo de lo que imaginabas. Porque cuando el ruido externo desaparece, lo interno se vuelve imposible de ignorar. Y ahí, en ese espacio silencioso, empezaste a sentir algo que no podías nombrar del todo. Una mezcla de nostalgia, ansiedad, vacío, pero también una extraña lucidez. Como si, por primera vez, estuvieras viendo con claridad algo que antes se te escapaba. Durante mucho tiempo creíste que lo que te ataba a él era especial, único, casi inevitable. Sentías que había una conexión difícil de explicar,
como si algo invisible los uniera más allá de las palabras. Pero ahora, al tomar distancia, esa conexión empezó a cambiar de forma. Ya no se siente igual, ya no es tan clara, y en su lugar aparece una pregunta incómoda. ¿Y si no era él? ¿Si no algo en ti que lo necesitaba de esa manera? Porque hay patrones que no nacen en el presente, vienen de mucho antes, se construyen lentamente, a través de experiencias, heridas, momentos que dejaron una marca silenciosa, y sin darte cuenta, empiezas a buscar personas que encajen con esas marcas, no porque te hagan bien, sino porque te resultan familiares. Y lo familiar, aunque duela, se siente seguro. Quizás por eso lo buscabas, porque en él había algo que activaba una parte de ti que ya conocías, aunque no fueras consciente de ello. Tal vez su distancia te recordaba otras distancias. Tal vez su indiferencia tocaba una herida antigua que nunca terminó de cerrarse. Y sin saberlo, entraste en un ciclo donde intentabas resolver en él lo que en realidad no empezó con él. Pero ahora que te detuviste, ese ciclo quedó al descubierto. Ya no hay distracción, ya no hay excusas. Solo queda la sensación cruda de algo que insiste en repetirse. Y ahí es donde comienza la verdadera incomodidad. Porque darte cuenta de esto no es liberador al principio, es desconcertante. Es como mirar una parte de tu historia que siempre evitaste. Empiezas a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que esperabas su mensaje, la intensidad con la que interpretabas cada gesto, la necesidad de sentirte elegida, vista, confirmada. Y entonces comprendes algo que cambia todo. No estabas reaccionando a él, estabas reaccionando a lo que él despertaba en ti. Y eso lo cambia todo. Porque si lo que sientes tiene raíces más profundas, entonces dejar de perseguirlo no es el final del proceso, es apenas el inicio. Es el momento en que lo superficial deja de cubrir lo esencial. Y lo esencial, aunque incómodo, empieza a mostrarse. Tal vez por eso hay una parte de ti que quiere volver a lo de antes. No porque fuera mejor, sino porque era conocido. Porque ahí no tenías que hacerte preguntas difíciles. Solo reaccionabas, esperabas, sentías, sin mirar demasiado hacia adentro. Pero ahora ya no puedes volver a ese estado. Algo se rompió. O quizás, algo se abrió. Y en esa apertura, empiezas a intuir que lo que estás viviendo no es casualidad, que hay una lógica interna, un patrón que se repite con distintas caras, distintos nombres, pero con la misma sensación al final. Y eso es lo que más inquieta, porque si no se trata de él, entonces la pregunta ya no es ¿por qué él actúa así?, sino ¿por qué yo sigo sintiendo esto? Es sutil al principio, casi imperceptible, pero poco a poco empieza a tomar forma, como si algo que siempre estuvo oculto comenzara a salir a la superficie, sin pedir permiso. Ya no se trata solo de lo que él hace o deja de hacer. Ahora hay momentos en los que, incluso sin saber nada de él, algo dentro de ti se activa. Recuerdos, emociones, pensamientos que aparecen sin aviso. Y lo más desconcertante es esto. No todos esos sentimientos encajan con la historia que te habías contado, porque hay una parte de ti que no quiere soltar, pero también hay otra que empieza a cuestionarlo todo. Esa contradicción interna no es casual. Es el reflejo de algo más profundo que empieza a revelarse, como si dentro de ti coexistieran dos fuerzas, una que busca lo conocido, lo familiar, incluso si duele, y otra que quiere romper con todo eso, aunque no sepa exactamente hacia dónde ir. Y ahí es donde aparece la incomodidad más intensa, porque comienzas a notar algo que antes no veías. Tal vez no estabas viendo a esa persona tal como es, sino como necesitabas que fuera, como si hubieras proyectado en él una imagen que tenía más que ver contigo que con su realidad. Sus gestos, sus silencios, sus idas y vueltas, todo cobraba un significado especial porque encajaba con algo interno que ya existía en ti. Pero ahora, sin la persecución,
sin la constante necesidad de interpretarlo, esa imagen empieza a desmoronarse, y lo que queda no siempre es agradable, porque cuando esa ilusión se debilita, te enfrentas con una verdad incómoda. Quizás lo que más te atraía no era él, sino lo que representaba. La posibilidad de ser elegida, de sentirte suficiente, de cerrar una herida que viene de mucho antes, y eso cambia completamente la perspectiva. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus emociones no estaban dirigidas hacia él, sino hacia algo mucho más antiguo, algo que ha estado contigo desde hace tiempo, esperando ser visto, y sin darte cuenta lo colocaste frente a ti en forma de otra persona. Por eso dolía tanto, por eso era tan difícil soltar, no porque él fuera irreemplazable, sino porque lo que estaba en juego no era solo la relación, sino una parte de tu propia historia. Y cuando esa comprensión comienza a aparecer, algo se mueve dentro de ti. No es alivio todavía, tampoco es claridad total, es más bien una especie de despertar incómodo, como abrir los ojos en una habitación oscura donde poco a poco empiezas a distinguir las formas, aunque no te guste lo que ves, porque empiezas a notar patrones, situaciones que se repiten, personas diferentes, pero emociones similares. La misma intensidad, la misma incertidumbre, la misma necesidad de aferrarte a algo que nunca se termina de definir. Y entonces la pregunta cambia otra vez. Ya no es solo, ¿por qué él no se queda?, sino, ¿por qué yo me quedo en algo que no me sostiene? Y cuando deja de ser invisible, ya no puede controlarte de la misma manera. Y es aquí donde todo se vuelve más intenso, porque ya no puedes fingir que no lo ves. Antes, el dolor tenía una dirección clara. Él, su ausencia, su confusión, su forma de aparecer y desaparecer. Pero ahora, el foco cambió. Y eso es lo que más incomoda. Porque cuando empiezas a ver el patrón, ya no puedes seguir actuando de la misma manera sin sentir una especie de contradicción interna. Como si una parte de ti quisiera volver a lo de antes, a escribirle, a buscarlo, a interpretar cada señal. Pero otra parte, más silenciosa y más profunda, te detuviera. Y esa tensión es el verdadero punto de quiebre. Porque no es solo dejar de perseguirlo, es empezar a confrontar aquello que te llevaba a hacerlo. Es mirar de frente esa parte de ti que se aferraba, que esperaba, que toleraba menos de lo que merecía, y reconocer que no era debilidad, sino algo más complejo, algo que estaba oculto. Tal vez por eso, en ciertos momentos, sientes la urgencia de volver atrás, no porque lo necesites a él, sino porque lo que estás enfrentando dentro de ti es demasiado intenso. Porque es más fácil lidiar con la incertidumbre de alguien más que con la verdad incómoda de uno mismo. Y ahí es donde muchas personas se pierden, porque vuelven al ciclo, vuelven a escribir, vuelven a esperar, vuelven a llenar el vacío con la misma historia, sin darse cuenta de que ese vacío no viene de afuera. Pero tú ya no estás en ese punto. Ahora hay algo en ti que observa, que cuestiona, que no se deja arrastrar tan fácilmente, y aunque eso no elimina el dolor, lo transforma. Porque empiezas a notar que no era casualidad que te quedaras en dinámicas donde dabas más de lo que recibías. No era casualidad que te enganches con alguien que no estaba completamente disponible. No era casualidad que confundieras intensidad con conexión. Era un reflejo de algo que llevabas dentro y que, de alguna forma, buscaba repetirse para ser visto, y ahora está siendo visto. Pero verlo no es suficiente. Ahí es donde comienza el verdadero desafío. Porque reconocer el patrón duele, pero soltarlo duele aún más. Soltar significa dejar de reaccionar como antes. Significa no responder desde la urgencia. Significa tolerar el silencio sin llenarlo automáticamente. Significa aceptar que no todo lo que sientes necesita ser actuado. Y eso va en contra de todo lo que tu mente ha aprendido hasta ahora. Por eso sientes esa incomodidad constante. Esa especie de vacío extraño que no se llena con nada externo. Porque ya no estás huyendo hacia alguien, pero tampoco sabes aún cómo quedarte contigo. Y en ese espacio intermedio, todo se intensifica. Los pensamientos,
las dudas, las ganas de volver a lo conocido, incluso la nostalgia por algo que, en el fondo, sabes que no te hacía bien, pero que al menos te resultaba familiar. Y aquí es donde se revela algo aún más profundo. Quizás no estabas atrapada en esa relación, sino en la versión de ti que existía dentro de ella. Una versión que buscaba aprobación, que necesitaba señales, que interpretaba silencios, que se adaptaba, que esperaba, que resistía. Y ahora, esa versión ya no encaja, pero tampoco ha desaparecido del todo. Sigue ahí, intentando tomar el control en momentos de debilidad, susurrándote que escribas, que preguntes, que vuelvas a intentar. No porque tenga razón, sino porque es lo único que conoce, y enfrentarte a eso es el verdadero desafío, porque ya no se trata de él, se trata de ti, frente a una parte de ti que ya no quieres seguir siendo. Y entonces, en medio de esa tensión interna, algo empieza a cambiar, no de forma brusca, no como una revelación inmediata que lo resuelve todo, sino como un ajuste sutil, casi imperceptible, en la forma en que te miras a ti misma. Porque después de haber visto el patrón, después de haber sentido la incomodidad de enfrentarte a esa parte de ti que antes actuaba en automático, algo dentro de ti comienza a integrarse. No significa que ya no sientas. No significa que el deseo de escribirle desaparezca por completo. Tampoco significa que el recuerdo deje de afectarte. Lo que cambia es tu relación con todo eso. Empiezas a notar que puedes sentir sin reaccionar, que puedes observar el impulso sin obedecerlo, que puedes estar en el vacío, sin correr inmediatamente a llenarlo. Y eso es completamente nuevo, porque durante mucho tiempo cada emoción venía acompañada de una acción. Si lo extrañabas, lo buscabas. Si dudabas, preguntabas. Si sentías incertidumbre, intentabas controlarla. Pero ahora, hay un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Un espacio pequeño, pero poderoso. Y en ese espacio, comienza a formarse algo diferente, algo más auténtico, más tuyo. Empiezas a comprender que no necesitas que alguien te elija para sentirte válida, que no necesitas interpretar señales para sentir conexión, que no necesitas perseguir para sostener un vínculo. Y esa comprensión no viene desde la mente, viene desde la experiencia, desde haber sentido el vacío y no haber huido, desde haber reconocido la herida sin proyectarla hacia afuera, desde haberte quedado cuando antes habrías corrido. Porque tal vez, por primera vez, estás dejando de buscar afuera lo que siempre estuvo pidiendo atención dentro de ti. Y eso transforma todo, incluso la forma en que lo ves a él. Porque ahora, cuando piensas en él, ya no lo haces desde la misma necesidad. Hay una distancia emocional que antes no existía. No es indiferencia, es claridad. Es como si finalmente pudieras verlo sin el filtro de lo que esperabas que fuera, y en esa claridad, algo se reordena. Te das cuenta de que no necesitas que él cambie para tú sentirte en paz, que su forma de actuar ya no define tu valor, que su presencia o ausencia ya no tiene el mismo poder sobre ti. Y eso es una forma de libertad, pero no una libertad eufórica o superficial, es una libertad silenciosa, profunda, que no necesita demostrarse, porque se siente, y aún así, el proceso no ha terminado, porque integrar no significa eliminar esa parte de ti que buscaba, que se aferraba, que necesitaba respuestas. Sigue ahí, pero ahora ya no está al mando, ya no decide por ti, ya no controla tus movimientos. Ahora es solo una parte más, que puedes observar sin identificarte completamente con ella. Y eso cambia la dirección de todo tu camino, porque empiezas a elegir desde otro lugar, desde un lugar más consciente, más conectado contigo, donde ya no se trata de evitar el dolor, sino de entenderlo, de escucharlo, de transformarlo. Y en ese proceso, algo más empieza a emerger. Una versión de ti que no conocías del todo, más tranquila, más presente,
más segura sin necesidad de pruebas externas. Una versión que ya no necesita perseguir, porque ha dejado de sentirse incompleta. Y aunque todavía hay preguntas, aunque todavía hay momentos de duda, hay algo que ya no vuelve a ser igual. La forma en que te ves, la forma en que te eliges, la forma en que empiezas poco a poco a convertirte en alguien que no necesita correr detrás de lo que no se queda. Y justo cuando creías que todo empezaba a calmarse, algo más profundo se pone en movimiento. No es un regreso al caos, ni una recaída en lo de antes. Es otra cosa. Es como si, después de todo lo que has atravesado, la vida comenzara a responderte de una manera distinta. Porque cuando tú cambias, aunque sea en silencio, el mundo que te rodea también se reconfigura, y ahí es donde ocurre algo que no se puede forzar ni predecir. Puede que él vuelva a aparecer. Puede que diga algo que antes no decía. Puede que su actitud cambie, o que, por primera vez, se muestre confundido por tu distancia. Pero lo más interesante no es lo que él hace ahora, sino cómo tú lo percibes, porque ya no reaccionas igual. Ya no sientes esa urgencia de responder inmediatamente. Ya no interpretas cada gesto como una señal que define tu valor. Ya no te pierdes en su ambigüedad. Y eso, aunque él no lo entienda del todo, lo siente. Siente que algo en ti cambió. Pero aquí es donde muchas personas se confunden, porque este momento puede parecer una especie de recompensa, como si todo el proceso hubiera sido para que él finalmente te note, te valore, regrese. Pero si lo miras con atención, te das cuenta de que eso ya no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que tú ya no necesitas que eso ocurra. Y ahí está la verdadera transformación, porque ahora tienes una elección que antes no existía. Antes reaccionabas desde la falta, desde la necesidad, desde la herida. Ahora puedes elegir desde la conciencia, desde lo que sientes, pero también desde lo que sabes. Y eso cambia completamente el rumbo. Tal vez él se acerque. Tal vez no. Tal vez diga las palabras que antes esperabas. O tal vez siga siendo el mismo. Pero tú ya no eres la misma persona que estaba esperando. Y eso lo cambia todo. Porque ahora puedes verlo sin ilusión, sin proyección, sin necesidad de que encaje en una historia que tú misma construiste. Puedes verlo tal como es, y decidir desde ahí. Y esa decisión es completamente nueva. No viene del miedo a perderlo, no viene del deseo de retenerlo, viene de algo más profundo, algo que empezó a formarse en el momento en que dejaste de perseguir y empezaste a mirarte, porque todo este proceso no fue sobre él, fue sobre ti descubriendo algo que siempre estuvo ahí, pero que necesitaba este quiebre para salir a la luz. Y ahora que lo has visto, ya no puedes desverlo. Ya no puedes volver a ser la versión de ti que se conformaba con menos, que esperaba señales, que se perdía en la incertidumbre, porque ahora sabes cómo se siente estar contigo, y eso cambia tu forma de relacionarte para siempre. Pero esto no es un final, es apenas un punto de inflexión, porque lo que estás comenzando a construir dentro de ti no se trata de una sola historia, ni de una sola persona. Es una nueva forma de vincularte, de elegir, de sentir. Y eso va a seguir evolucionando. Habrá momentos de duda. Habrá recuerdos que regresen. Habrá partes de ti que intenten volver a lo conocido. Pero ahora hay algo que no tenías antes. Conciencia. Y con esa conciencia, cada paso que des será distinto. No perfecto. No lineal. Pero sí más real. Y quizás sin darte cuenta todavía, lo que viene ahora no se trata de que alguien te elija, se trata de que, por primera vez, tú sabes cómo elegirte a ti, y tal vez ahora lo estás sintiendo, y en esa observación, hay una verdad que empieza a tomar forma, porque lo que viviste no fue un error, no fue una pérdida de tiempo, no fue alguien que te hizo algo, fue un espejo, uno que te mostró partes de ti que no sabías que estaban ahí, y que de otra manera, tal vez nunca habrías visto.
Pero aquí es donde la mayoría se detiene. Creen que ya entendieron, que ya superaron, que el proceso terminó, y sin darse cuenta, vuelven a lo mismo, solo que con otra persona, otro nombre, otra historia. Porque entender no es lo mismo que transformar, y lo que has comenzado aquí apenas es el inicio de algo mucho más profundo. Porque hay algo que todavía no hemos tocado del todo. Algo que está detrás de todo esto. Detrás de por qué te enganchas, por qué repites, por qué ciertas personas aparecen en tu vida en momentos tan específicos. Como si hubiera un patrón invisible guiando todo. Y cuando empiezas a verlo, todo cambia otra vez. En los próximos videos vamos a entrar en eso. Vamos a descubrir por qué ciertas conexiones se sienten tan intensas desde el principio. Por qué algunas personas parecen leerte sin conocerte. Y por qué, incluso cuando sabes que algo no te hace bien, hay una parte de ti que no quiere soltar. Porque no es casualidad. Y cuando entiendes lo que realmente hay detrás, dejas de vivir en piloto automático. Así que si algo de esto resonó contigo, no lo dejes aquí. Quédate cerca, porque lo que estás empezando a descubrir sobre ti apenas acaba de abrir la primera puerta.